tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a la pizarra de Domingo Soriano. Hoy Domingo ha tenido el mérito de resumir en 4 las medidas fallidas, medidas económicas fallidas de este gobierno. ¿Qué tal, Domingo? ¿Qué tal, Richard? Me ha Sí, sorprendido con lo de 4, creía que eran 400. O es que yo bueno, estoy muy pesimista, no lo sé. no, ahora hemos hecho grandes grupos, sí, también por no cansar a la audiencia. Y hemos hecho 4 grandes grupos, aunque veremos que en cada uno de los grupos hemos seleccionado varias noticias que reflejan lo que queremos decir. Pero sí, creo que el gobierno se está equivocando en casi todo. En la parte de la gestión sanitaria es una evidencia, en la parte de la información, que es fundamental también, pero en la parte de las medidas económicas yo creo que no está sabiendo dar con la tecla y lo siento, la verdad, porque sería bueno que lo hiciera, pero salvo alguna iniciativa de Nadia Calviño, sobre todo relacionada más que con la gestión económica, con la relación con nuestros socios en la Unión Europea, veo muy desnortado al gobierno. Dices que sería bueno que lo hicieras y sería muy bueno, muy oportuno, sería necesario. Sí, creo Es que cuestión de nos, supervivencia, Domingo. Sí, yo creo que España va a tener vamos a ser los campeones en todo, campeones por desgracia. Vamos a ser el país con más muertes por millón de habitantes o uno de los que más va a tener, pero también vamos a ser uno de los que más va a tardar en salir del confinamiento, más medidas más duras y durante más tiempo se van a extender y al mismo tiempo ni siquiera eso va a servir ni para, desde el punto de vista sanitario, ya lo decía, que vamos a ser el país con más muertes por millón de habitantes o cerca de ser el que más, y desde el punto de vista económico vamos a ser el país en el que probablemente hay una recesión más duradera, se dispare más el desempleo. Mi, yo soy muy pesimista porque creo que en todo vamos a estar en el pelotón de cola. Bueno, pues vamos a ir con esos 4 errores, que esté muy atento cualquier miembro del gobierno, porque sí que es verdad que el gobierno no le importa rectificar, lo mismo nos escucha y rectifica, no le duelen prendas, el rectificar no tiene complejos. Sí, lo que pasa es que a veces rectifican para peor todavía, pero bueno, a ver si les damos una idea y a ver si les gusta, ¿no? Y a lo mejor dicen, este tipo no tiene ni idea de nada, que yo lo respeto, vamos, igual que yo creo que ellos están equivocados, pues ellos lo pensarán de mí. Tu primer diagnóstico, Domingo, es sin prisas, por favor. Sí, porque es la sensación que transmite el gobierno. Es decir, hay una crisis muy dura y que impacta de forma inesperada y lo que uno esperaría es que el gobierno iba a tomar medidas de forma muy contundente, muy rápida, y además medidas que se aplicasen de forma inmediata. Y es al revés. El gobierno, en este paquete de medidas de emergencia, para empezar, tardó más de lo que debía haber tardado, pero luego encima es que han sido medidas que todavía están a medio camino. Leemos cada día noticias en los periódicos de empresas a las que no les llega la línea ICO, que no saben lo que pedir, de ERTES que se están echando para atrás, que no se están concediendo. Es completamente absurdo. Si algo está claro, fíjate, además en esto estaríamos de acuerdo todos, estaríamos de acuerdo los más liberales, los más intervencionistas, como ahora sí que se necesita, porque es el gobierno el que te ha obligado a estar en tu casa y a detener la actividad económica, y precisamente porque el gobierno te obliga a no producir, debe ser el gobierno el que esté ahí para lanzar un paquete de emergencia yo creo que sin demasiados requisitos, que llegue a todo el mundo y que llegue muy rápido. Y una vez que tengas eso para pasar estos 2 meses, esto es simplemente medidas de muy corto plazo, tú deberías tener medidas que llegasen a todas las familias, a todas las empresas de forma inmediata para pasar estos 2 meses. Y luego ya nos planteamos qué hacer en el medio plazo y ahora ya sí, ahí podríamos discutir más cuáles van a ser los requisitos de ayuda a las empresas una vez que pasen estos 2 meses, cómo vas a hacer para implantar, pues si quieres hacer una determinada ayuda a las familias, o si vas a aprobar o no vas a aprobar ERTES que vayan más allá del estado de alarma. Pero tú no te puedes poner a decirle a las empresas que te están pidiendo ahora mismo un ERTE, no, me voy a poner a ver si cumples todos los requisitos formales, o no puede ocurrir, como está ocurriendo ahora mismo, que haya pymes que vayan a su banco a pedir una línea ICO y que les digan, es que no sé si te la puedo dar, es que se me ha acabado el dinero, pues que no sé si cumples los requisitos. Eso a mí me parece una absoluta locura. En el corto plazo debería haber medidas muy contundentes, muy rápidas, que llegasen a todo el mundo, evidentemente, con un límite desde el punto de vista económico, porque lo que estás haciendo es simplemente una especie de puente de 2 meses, pero que fueran inmediatas. Sin embargo, el gobierno no. El gobierno en estas medidas, en muchas de ellas, se está liando en una burocracia, en
cuestiones que no tienen ningún sentido y cada día vemos noticias de gente que dice todavía no me ha llegado la ayuda que me han prometido, todavía no he cobrado ese subsidio, todavía no me lo han reconocido siquiera el subsidio, y empresas que están un poco igual. Entonces, lo primero sería, oye, venga, que estos son 2 meses, no puede ser que las ayudas lleguen el 20 de que julio. no. Pero lo mismo está ocurriendo con la información. O sea, el otro día es algo parecido, aunque nos salgamos un poco, al tema de los test. Yo el otro día leía que la información de los test y de cuánta población española está, Lo estaba pensando ahora mismo. claro, está infectada, está contagiada, va a llegar a mediados de junio. Dice, hombre, pues para eso no lo hagas. Casi no sé si tiene algún sentido. Tiene sentido si lo publicas esta semana, si lo hubieras publicado hace 15 días o lo publicas la que viene. Pero de verdad a mediados de junio nos vamos a enterar de cuántos estamos contagiados. Es que es una locura. Pues lo mismo, algo parecido con estas medidas de corto plazo que ha aprobado el gobierno. Son tan pocos a los que les han hecho los test como los que les han concedido alguna ayuda. Sí, Entonces, esas dos preguntas, ¿te han hecho el test? No. ¿Te han concedido una ayuda? No. O incluso a los que intuyen que se la van a conceder, es ¿cuándo vas a cobrar? No tengo ni idea. Es locura. Oye, cuando tienes el problema de ingresos es ahora, no dentro de 3 meses. Dentro de 3 meses ya veremos qué tejido productivo queda vivo y qué medidas articulamos para ayudarle. Pero bueno, pues por eso digo, es como casi sería lo contrario, ¿no? Sin prisas, por favor, es lo que están haciendo y lo contrario, que es lo que es como por poneros ya en marcha, hombre. Bueno, el segundo error, política social. Sí, el segundo error, hablo ahí de política social porque el gobierno, es evidente, ha llegado a la conclusión evidente de que hay muchas personas que han visto hundirse sus ingresos y que puede haber muchos hogares que tengan problemas para pues pagar los suministros más básicos, seguir pagando la renta del alquiler o, bueno, en general, para sobrevivir durante unos meses. ¿Y qué es lo que ha hecho el gobierno? El gobierno ha dicho, vamos a ayudarle. Me parece razonable si lo que decía antes, si en algún momento tiene sentido la intervención del gobierno, que nosotros en muchas ocasiones criticamos, probablemente sea este momento en el que el gobierno también te está obligando a quedarte en casa. Bien. Pero lo que no puede hacer el gobierno es hacer esa política social delegando en los demás que la hagan. Es decir, por eso lo que a mí me parece equivocado de estas medidas es que son medidas que dicen, vamos a establecer una moratoria en el pago de hipotecas. Vamos a establecer una moratoria en el pago de la renta del alquiler. Vamos a establecer que no se pueda cortar el suministro básico a nadie. Yo digo, un momento, pero entonces estás cargando en un tercero la incapacidad de una persona para no pagar. Y yo digo, no. Si tú quieres hacer ese tipo de política social, y me parece muy razonable, si yo estuviera en el gobierno creo que haría algo parecido, establecería unas normas para ayudar a esas personas que temporalmente han visto hundirse sus ingresos, o se han quedado en paro, o bueno, han tenido el problema que sea, lo que tienes que hacer es tú como gobierno asumirlo. Es decir, yo te pago a ti la renta, yo te pago a ti la hipoteca durante unos meses, incluso aunque luego digas y tú me la devolverás, se te amplía el plazo de esa hipoteca durante unos meses. O yo te pago a ti los suministros, pero lo que no puedes hacer es decir, tú te doy el derecho a que no pagues la renta, así que llama a tu casero y dile que no le pagas más. Pero no, si tú le das el derecho, págale ponte tú de intermediario, que en algún caso el gobierno lo ha hecho, pero no en todos, y sobre todo lo que se está conformando es esa especie de, se está creando una nueva serie de derechos que consisten en no pagar. Es como, no, un momento, tu gobierno quieres tomar esa política social, pues ponte tú en lugar de aquel que no puede pagar. Evidentemente, yo creo que habría que hacerlo con unos requisitos en primer lugar, requisito de tiempo. Y luego, si esto se alarga, si la situación de necesidad se alarga, pues establecer unos requisitos de cómo se hará o cómo no. Lo que no puedes hacer es cargar en un tercero tu política social. Eso es disparatado porque además hay que pensar un poco a futuro. Vamos a ver, pongamos el caso más claro, ¿no? Un inquilino que en un momento dado no puede pagar y que su casero, el gobierno, le da el derecho a ese inquilino a no pagarle a su casero. Con la política actual, que consiste en que ese inquilino tiene derecho a decirle a su casero no te pago, ¿qué es lo que va a hacer ese casero en el futuro? Pues evidentemente a cualquier otro inquilino que llegue a esa casa o a otras de las muchas casas que tiene este casero, porque muchos de estos caseros a los que se permite no pagar son esos que se llaman grandes tenedores, ¿no? Claro, ¿qué van a hacer esos, por ejemplo, empresas que se dedican a alquilar pisos? Pues van a decir, yo no alquilo a nadie que no tenga unas garantías enormes. ¿Por qué? Porque sé que como esa persona me deje de pagar, el gobierno
le da permiso para no pagarme, con lo cual yo voy a estar perdiendo cada mes esa renta. Con la solución que nosotros proponemos, que es que si una persona no puede pagar en una situación de emergencia y el gobierno estima que hay que ayudarle, es el gobierno el que paga al casero, el casero cuando en el futuro tenga que alquilar esa vivienda dirá, hombre, en cierto sentido me da igual, entre comillas, ¿no? Pero en cierto sentido me da igual alquilárselo a una persona con más o menos garantías, porque yo sé que si es realmente una situación de emergencia en la que esa persona no tiene la culpa, el gobierno le sustituirá. Con lo cual, Claro. no habrá una discriminación entre comillas, hacia esas personas que tienen menos renta. Sin embargo, ahora el gobierno lo que está haciendo en todo, no solo en el ejemplo de la renta, sino en muchas otras cuestiones, es decir, si no puedes pagar, no pagues. Eso, en un futuro a muy corto plazo, lo que se va a traducir es en que muchas empresas van a empezar a decir, yo no hago negocios, pues, de el alquiler, la hipoteca o cualquier otro, por si tengo el más mínimo riesgo de que en un futuro llegue el gobierno y permita a aquellos a los que yo he dado dinero o les estoy prestando un servicio que no me paguen. Es que, de nuevo, además esto es, incluso desde el punto de vista moral, bueno, muy cuestionable, porque claro, el gobierno se pone la medalla de hacemos una política social, por eso lo ponemos ahí entre interrogaciones, pero el que hace la política social es en realidad el casero, al que no le estás A pagando. ver, el gobierno está castigando la propiedad. Sí, un poco sí, pero ese castigo luego se traducirá en una segunda ronda, en un castigo a los que ahora en teoría está protegiendo. Porque al propietario no le han perdonado el IBI, ¿no? Por ejemplo. Y aunque se lo perdonaran, si es que esa no es la cuestión es, oiga, hay un contrato, hay unas condiciones, y el gobierno dice, ya, pero en un estado de necesidad como este tenemos que hacer algo excepcional. Bueno, pues haz algo excepcional, que es ponerte tú entre inquilino y casero, no decirle al inquilino deja de pagar al casero. Es que es porque además, ya decimos, esa medida tendrá consecuencias en un futuro a muy corto plazo. En fin, tú no eres como Isabel Cela, que quieres aprobar aquí a todo el mundo, sino que hay algunos que los vas a mandar a primero de ideología, ¿no? Y de economía. Sí, a ver, esta de todas las medidas que ha hecho el gobierno, sin duda, esta es la más absurda. Yo creo que ni siquiera a ver, iba a decir ni siquiera sus economistas, bueno, hay Alberto Garzón y su hermano Eduardo, a lo mejor sí, pero yo no sé si conozco a algún otro, ni siquiera economistas muy de izquierda, que no te digan, oiga, si tú pones un precio máximo, al día siguiente hay desabastecimiento y mercado negro. Y además es que ahora lo hemos visto que esto de al día siguiente no es una frase hecha, es que ha ocurrido así. El gobierno planteó medidas de restricción de precios y restricción del mercado de productos sanitarios y antes de 24 horas ya empezó a haber desabastecimiento, ya empezó a haber empresas que dijeron yo no produzco más y ya empezó a haber comercios que dijeron yo no las vendo. Es que tiene todo el sentido del mundo. A ver, Estamos esto hablando pasa. de las mascarillas y de los geles, por ejemplo, ¿no? Claro, o sea, esto ya lo hemos hecho varias pizarras sobre precios máximos, sobre los alquileres, pero en alguna de ellas hablábamos de que esto ya se lo inventaron los emperadores romanos hace 2000 años, intentaron poner precios máximos al trigo y al día siguiente había desabastecimiento y mercado negro, agricultores que escondían el trigo en un almacén detrás de donde miraban los inspectores. Es que esto es así, además es lógico, porque aquí se dice, fíjate, aquí habría que desmontar la retórica del gobierno, porque lo que viene a decir es hay una serie de empresarios ultra avariciosos que están tratando de hacerse de oro con nuestra salud. A ver, este tipo de afirmaciones son absurdas. Son absurdas no tanto que haya empresarios que quieran ganar dinero, esto podemos aceptar que es cierto, como que todos los empresarios quieren ganar dinero. Y no solo ahora. Es decir, pongamos que tenemos a un señor que fabrica mascarillas y que es muy avaricioso. Oiga, ¿es avaricioso solo desde el día 15 de marzo? Probablemente no. Una característica del carácter, de la personalidad de cada uno, que probablemente venga de más atrás. Entonces, ese empresario ultra avaricioso, ¿por qué el 15 de febrero no cobraba lo que ahora trata de cobrar por las mascarillas? Claro, dices, hombre, no, claro, porque es que ve que es una situación de necesidad. No, a ver, ahora se cobra más por las mascarillas porque lo que ha habido es un cambio absoluto en la demanda y en la oferta. Los empresarios siempre querrían cobrar más por todos sus servicios, desde el que vende zapatos al que vende un coche, todos querrían cobrar más. También nosotros, Y el empleado también querría que claro, le pagaran el más sueldo por empleado todos. también y Claro, nosotros también querríamos que nos pagasen más. Entonces claro. dicen, ¿por qué ahora los empresarios pueden cobrar más? Uno, porque no hay oferta suficiente para cubrir a una demanda que es muy creciente. Entonces dices, lo primero es decir, no,
es que son unos avariciosos, no, son personas que están respondiendo a una situación excepcional en la oferta y en la demanda. Pero además, pensar que simplemente quieren cobrar más que van a tener unos márgenes disparados, es como no plantearse lo que ocurre en toda la cadena de producción. Es decir, ¿que se han disparado los precios de las mascarillas? Sí. ¿Y los precios de las materias primas de las que se hacen las mascarillas? ¿Y los precios que les están cobrando a esos empresarios, sus distribuidores, que les dan el plástico, las gomas que necesiten para hacer las mascarillas? Todos y cada uno de los componentes de esas mascarillas o de las batas o de lo que queramos. Por supuesto que se está disparando toda la cadena de producción, los precios a lo largo de toda la cadena. Entonces tú le dices a un empresario, no puedes cobrar 2 euros por mascarilla, y a ese empresario resulta que producirla le cuesta 1,5 € y ¿qué va a hacer? Pues a dejar de producirla al día siguiente. Además tiene todo el sentido del mundo, porque si fuera verdad que los empresarios estuvieran ganando márgenes del 200, 300, 500, 2000% por cada mascarilla, lo que habría es una entrada brutal de nuevos competidores que se pondrían a hacer mascarillas. Tampoco estamos hablando de un producto tan tecnológico ni que requiera, yo no digo que yo pudiera hacerla mañana, pero que probablemente ¿Qué muchas, podrías, Domingo? yo no lo sé, pero que muchas En plantas de YouTube hay muchísimos tutoriales, te lo digo. pero que muchísimas plantas industriales en nuestro país podrían ponerse, en nuestro país y en los que nos rodean, podrían ponerse en poco tiempo a lanzar producción de mascarillas si realmente los beneficios fuesen como el gobierno muchas veces plantea. Pues sí. Entonces, de hecho, muchos ya lo están haciendo. Pero ¿qué pasa? Que cuando entran esos nuevos competidores al mercado también te bajan los precios. Pero es que además tratar de limitar los precios no solo te manda pésimos incentivos por el lado de la oferta, que es que deja de haber oferta porque la gente dice es que me cuesta más hacer la mascarilla de lo que luego puedo cobrársela al público. Y esto vale para el productor, vale también para los farmacéuticos, que evidentemente si han pagado más de lo que luego les cuesta sacarlas, pues están perdiendo dinero. Pero también te manda pésimos incentivos por el lado de la demanda. Es decir, una mascarilla con un precio muy alto, para empezar lo que haces es que el usuario la valora, trata de economizar al máximo posible y trata de utilizarla de la manera más eficiente. Entonces, que eso también es bueno. Entonces dice, el gobierno dirá, bueno, pero hay personas que no se van a poder permitir. De nuevo, volvemos al anterior. Para eso está el gobierno. Claro, no, incluso política social. Muy bien. Usted quiere hacer Claro. política social y quiere asegurar que todos los españoles tienen mascarilla, paga usted un precio de mercado que incluso probablemente si tú eres el gobierno te van a hacer un precio mucho más bajo porque ya no estás comprando uno en uno, lo estás comprando de millones en millones. Entonces paga usted un precio de mercado, consiga que esas mascarillas lleguen a todos los españoles o a todos aquellos que están en una situación de más necesidad. Pero no trates de intervenir en un mercado en el que los precios no han subido por la maldad de los empresarios, porque entonces si los empresarios solo por maldad moviesen los precios, la moverían hace 3 meses y dentro de 3 meses. No, se han movido esos precios porque hay una situación excepcional en la oferta y en la demanda. Que no comprender eso, por eso decimos que es primero de economía, pero es que además en 24 horas les ha ocurrido y siguen sin cambiar. Yo, sinceramente, esta medida es la que más me sorprende. No sé, hay economistas en el gobierno, como Nadia Calviño, como José Luis Escrivá, que es cierto que el ministro de Consumo pues está en otra línea, pero a mí que ninguno de ellos haya levantado la mano y haya dicho nos la estamos jugando con un tema fundamental, porque este sí que es un tema de salud pública. Y bueno, que ninguno de ellos haya leído a Anne Applebaum o haya leído Memoria del Comunismo, ¿no? De Federico Jiménez Los Santos. Sí, Si no es tan difícil. Mira, uno de los libros que yo he leído en este confinamiento, que es el de Frandy Tucker sobre la llegada de Mao a la implantación del comunismo en China, lo explica de forma clarísima. Cómo al día siguiente de que se empezaran a imponer primero las cooperativas forzosas en el campo, luego los controles de precios, luego la obligación de vender al Estado, cómo empezó a haber escasez de todos y cada uno de los productos. Además es que era escalonado. Según se iban imponiendo esos controles de precios, esos productos a los que se imponían controles de precios o se imponía la obligación de venderlas al Estado, empezaban a desaparecer del mercado y empezaba a haber escasez y mercado negro, por supuesto, que siempre es lo mismo, desabastecimiento y mercado negro. Y sí, es que es así. Ha pasado siempre y seguirá pasando, también en los productos sanitarios y también en esta crisis.
Y vamos a acabar con eso de, ay, qué felices éramos. Diciembre de 2019, junio de 2020. Bueno, más que qué felices éramos, lo que nos vamos a plantear es el segundo tipo de grandes medidas económicas que tiene en la cabeza el gobierno y que está un poco empezando a plantear. Es un conjunto de medidas que van dirigidas a consolidar el máximo posible el tejido productivo de la economía española. Y es completamente absurdo, de nuevo. Y mucha gente dirá, pero bueno, si tú hace unos minutos nos has dicho que lo que tenía que hacer el gobierno era hacer una intervención masiva sin preguntar casi a nadie, ayudar a las familias y a las empresas a pasar estos 2 meses de excepcionalidad. Y digo, sí, es que lo que vale en el corto plazo y ante una ruptura como la que se produjo en el tejido productivo a partir del día 10, 15 de marzo con el estado de alarma, pero lo que vale en el corto plazo no te puede servir en el medio. Es decir, yo creo que el gobierno en el corto plazo sí que tiene que tratar de casi congelar la situación que había el 15 de marzo al 15 de mayo. Digo 15 de mayo porque espero que ya sea una situación de semi-normalidad. Yo creo que sí que el gobierno debe tratar de congelarlo, muy entre comillas, en el sentido de decir que todo el que estaba, todas las empresas que estaban vivas en el comienzo de la crisis, que puedan empezar a operar cuando vuelva la situación de normalidad, puedan seguir operando. Pero eso sí, a partir del 15 de marzo tenemos que asumir que la economía española, como la economía de todo el mundo, va a cambiar por completo. O sea, no va a tener nada que ver. Y eso ya lo intuimos todos. Es decir, va a haber sectores que van a, no digo desaparecer, pero van a ver hundirse su facturación porque no va a haber demanda, porque vamos a cambiar nuestros hábitos de consumo y no solo hasta que aparezca la vacuna, probablemente esta situación sea tan excepcional que durante unos años todos estemos, todos cambiemos socialmente en nuestra forma de actuar. Entonces, eso va a hacer que algunos sectores pierdan mucho peso, pero otros lo ganen. Entonces, ¿qué es lo que necesita la economía española y la de cualquier otro país? Mucha flexibilidad para pasar el máximo número posible de recursos productivos de esos sectores que ya no van a ser tan preponderantes hacia esos otros sectores en crecimiento. Y el gobierno está haciendo justo lo contrario. Es decir, toda esa falta de flexibilidad que yo le echaba en cara para las ayudas inmediatas y para pasar esa situación de emergencia, la está aplicando en lo que no debería, que es en tratar de fosilizar, y se intuye, escuchando las declaraciones de los gobiernos, el sistema productivo de diciembre de 2019. Entonces, escuchas a la ministra de Trabajo y te dice que las empresas tienen que mantener el empleo. Es que es absurdo. ¿Pero cómo vas a mantener el empleo? ¿Quién va a mantener el empleo? Las empresas del sector Claro. turístico, las aerolíneas. Oiga, y si en 2021 hay un 30% menos de ocupación del sector turístico de las aerolíneas que en el año 2019, bueno, lo que tendrás que Claro, y a hacer mí me es, gustaría 28 grados todo el año en mi pueblo. claro, pero lo que tienes que hacer es fácil, porque, a ver, tienes que facilitar el cambio, porque puede haber cambio. Es decir, de todo tipo, a lo mejor desde el punto de vista, yo el otro día leí una noticia que se está disparando el número o que dentro de un mercado inmobiliario que está muy, muy congelado, lo único que ahora mismo la gente busca son casas con terraza, con aire libre, con un poquito de jardín. Bueno, es lógico, también esto tú cuando acabe esto a lo mejor se nos olvida un poco, pero es lógico a lo mejor a la gente diga, oye, pues realmente yo antes con un piso tenía y ahora digamos, empiezo a valorar lo que es tener espacio de aire libre o estar más cerca de una situación de la calle. Pues a lo mejor hay muchos locales comerciales que pueden cambiar su uso a vivienda. Claro, y pongo este ejemplo porque puede ser el que nos parece más loco, ¿no? Pues sí, a lo mejor hay negocios de hostelería que te están cerrando y puedes decir, vamos a cambiarlo. Pero claro, para eso necesitas una legislación muy flexible, muy que permita cambiar todos esos usos que ya no vamos a tener o que vamos a tener menos hacia otros. Y cuidado, yo no tengo ni idea de cómo va a ser la economía del año 2021. Con esto no quiere decir que el gobierno tenga que decir, pues mañana por decreto el 50% de los locales comerciales o de los bares que se cierren pasan a ser viviendas o pasan a ser puntos logísticos o almacenes para que las compañías de logística tengan allí sus productos que distribuir. No, yo no tengo ni idea. ¿Quién va a saber esto? Hombre, pues los empresarios que están a pie de calle. Entonces tú lo que tienes que hacer es
una regulación desde el punto de vista laboral, pero también desde el punto de vista de gestión de los recursos y de las inversiones de capital y de todo tipo de inversiones que haga una empresa, que permite a esas empresas tratar de descubrir cuál va a ser el uso más eficiente de todos esos recursos. Pues el gobierno está haciendo lo contrario. El gobierno está tratando de decir, vamos a ver si conseguimos que la economía española llegue a 2021 o 2022 como era en 2019. Pero de nuevo, es que no tiene ningún sentido. Pero no te das cuenta de los cambios que están produciendo. Pero bien, claro, Mira, no se ha anticipado en nada y ahora se va a anticipar en esto. Sí, pero no solo el gobierno español, también en Italia, en otros países, da la sensación de que estamos haciendo, de que en vez de decir vamos a anticiparnos, vamos a tratar de lograr ser los que salgamos de esta crisis con la economía más preparada para ese nuevo mundo que se intuye, oye, a lo mejor luego no es tan diferente al que veníamos, pero habrá algunas cosas que sí, ojalá sí, o bueno, o no sé cómo será el nuevo mundo, no sé si ese mundo post-crisis, esos nuevos hábitos sociales y de consumo serán tan diferentes o no. Pero efectivamente tú lo que tienes que tener es una legislación que te permita ajustarte, y si hay que ajustarse un 5 y si hay que ajustarse 50-50. Pues no, este gobierno, la sensación que tenemos es que va a decir, no, voy a elegir quiénes son los ganadores y quiénes son los perdedores. Voy a decir qué sectores tenemos que proteger durante 5 años, aunque les inunden las pérdidas o aunque ya nadie quiera consumir esos productos. Y al mismo tiempo no permitiendo que esos otros muchos sectores que son crecientes y que tienen una demanda que haría necesario que se desarrollen porque no estás ni les estás facilitando la vida a la hora de abrirse, ni a la hora de captar recursos, ni a la hora de ser flexibles en esos primeros momentos que todas las empresas necesitan. Bien, Domingo, yo creo que lo que nos has explicado se entiende fácilmente. Yo creo, ¿no? Entonces, ¿por qué el gobierno hace lo que hace? Bueno, a ver, ¿Por maldad? No, yo ¿Sabes creo... que hay muchas personas que piensan que es por maldad? No, yo creo que bueno, a ver, depende de cómo definamos maldad. Es decir, yo creo que la ideología que sostiene aparte del gobierno, claro, es maligna. O sea, si tú me preguntas, claro, tú me decías, antes hablábamos del comunismo de Mao, sí, esa es una ideología estructuralmente malvada. O sea, es una ideología que lo que pretende es despojar al ser humano de su personalidad, de su humanidad, para transferirle el poder a un ente que es el Estado que te dirige en tu nombre, ¿no? Entonces sí. Pero más allá de esa discusión, que podría ser muy filosófica, yo creo que hay más incapacidad y mucha parte sí, de ideología en el sentido de no quieren mirar más allá de las soluciones con las que siempre han estado a gusto. Entonces, es un gobierno que no está dispuesto a hacer nada que implique más libertad de empresas e individuos y que quiere que cualquier solución pase por ellos. Están convencidos de que cualquier solución pasa porque ellos tengan más poder y puedan organizar la vida de sus ciudadanos. A mí es lo que me da más miedo de este confinamiento, que además, según pasan los días, el gobierno da la sensación de que se siente más a gusto teniendo a su rebaño bien guardadito y dándole las órdenes. Ya lo decía Pablo Iglesias con el estado de excepción, que es el único momento en que la izquierda, su izquierda, la radical, puede triunfar. Bueno, eso por supuesto, ya ahí entraríamos en una discusión más política, pero sí, que parte del gobierno está convencido de que solo en una situación de excepcionalidad como esta puede imponer sus tesis, que son absolutamente minoritarias en la sociedad española, pues sí, también estoy convencido. Bueno, pues aquí tenemos 4 errores económicos del gobierno. Espero que os haya gustado. Nosotros volvemos muy pronto. ¿Ya tienes pensado lo próximo, Domingo? ¿Nuestra próxima pizarra? No, la verdad es que no, pero bueno, tenemos ahí, hablábamos antes de libros, la verdad es que pues, podríamos hacer una de libros para el confinamiento. Pues sí. Bueno, hay muchas opciones, le damos una vuelta, una a lo mejor solo sobre los precios. Bueno, le damos Solemos hacer 2 pizarras de libros, ¿verdad? Una en Navidad, otra en verano. Sí, lo mismo nos pilla todavía la de verano confinados. Bueno, como este año hay más tiempo para leer, a lo mejor podemos hacer hasta 3. Pues gracias, Domingo. Gracias a ti, Richard. Gracias a todos por estar ahí.